Están todos muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Tenemos temas súper lindos e interesantes para tratar. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Vivi, un gusto estar contigo y con la audiencia también, por supuesto. Y el tema más que interesante, a prestar muchísima atención. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo colocar implantes dentales en casos complejos. Algo que realmente va a ser una solución para mucha gente que tiene este problema y cree que no se puede colocar. Todo tiene solución, eso decís siempre, Vivi, ¿verdad? Sí. Y tenemos ya la placa para que la gente se familiarice con nuestro tema del día. Veamos, por favor. Y dice lo siguiente: para lograr la colocación exitosa de los implantes dentales en casos complejos con poco hueso disponible, existen procedimientos y materiales utilizados cuando hay reabsorción ósea, a fin de asegurar una base sólida para el tratamiento. Es esencial acudir a un especialista calificado para garantizar resultados seguros y efectivos. Y hoy nuestro invitado es de lujo y es del área justamente de esta especialidad. Es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla en España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay, Vivi. Y estamos hablando del querido doctor César Blaires. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es que me gusta porque el doctor nos trae la solución a los problemas y eso es lo que da gusto acá en el programa cuando hablamos de algo, un problema que parece que es muy, muy complicado, sin embargo, descubrimos gracias a los profesionales que vienen la solución. Y hoy vamos a hablar de eso, cómo colocar implantes dentales en casos complejos. Y esos casos complejos, por ejemplo, doctor, puede ser porque tiene poco hueso o qué otro problema puede haber en una boca, ¿qué otros problemas pueden encontrar? Casi siempre es porque tiene poco hueso o la densidad del hueso no es adecuada, o sea, muy blando el hueso, o tiene poca altura o poca anchura, o sea que hay poco hueso. Pero casi siempre es la cantidad y calidad, porque en el hueso no se apoyan los implantes. Claro. Entonces, lo que vamos a hablar son las diferentes técnicas cuando muchas veces le dicen no te puedes poner implante porque no tenés hueso. Y ya te quedas así, tenés que usar paladar o tenés que usar otra cosa, pero no te puedes poner implante porque no tenés hueso. Entonces vamos a dar las soluciones justamente en esos casos para muchas veces no tener que hacer un injerto, que también muchas veces es la solución, y muchas veces no hace falta hacer injerto. Ya. Y en el caso, doctor, de las personas que perdieron sus dientes porque se le movía y se le cae, ¿cómo es que se llama eso? Una periodontitis. Periodontitis. En ese caso, la persona con periodontitis, si le pone implantes, ¿se va a mover también el implante? No necesariamente. Si vos tenés periodontitis, ahora tenés los dientes todo movidos, abiertos, que se bailan, hay que quitar los dientes, hay que limpiar toda la zona. Es muy importante limpiar la zona. Hay dos formas de hacer esto. La técnica clásica es sacarle los dientes y dejarle 2 meses sin nada, esperando a que cicatrice, se eliminen las bacterias. Pero está demostrado que si hacemos eso, lo que hacemos es perdemos tiempo, y normalmente el paciente con periodontitis tiene poco hueso ya, y entonces si esperamos 2 meses va a tener menos hueso todavía. La otra técnica es quitar las piezas y abrir bien la encía y limpiar ese lecho, que suele haber tejido de granulación, suele haber granulomas o quistes, tejido fibroso, quitar todo y dejar el hueso limpio. Muchas veces cuando son esos casos lo que tardamos más tiempo es limpiar. Claro. Y después colocamos los implantes de forma convencional. Como hemos hecho en la incisión, tenemos que dar puntos, no podemos hacer transmucoso sin corte, pero es la solución. ¿Hay posibilidad de que fracase algún implante? La misma con un paciente que no tiene dientes y se le coloca, uno usa paladar y se le coloca, pero hay que reponer su diente fijo. El mismo porcentaje de éxito y de fracaso hay. Hay veces que después hay que hacer una segunda cirugía porque fracasan algunas piezas. Se hace la segunda cirugía, pero generalmente no tiene por qué fallar. Y se suele dar el caso, doctor, de alguna persona, algún paciente que haya perdido una pieza, un diente, y que no haya nunca repuesto ese diente. ¿Esa densidad de la masa ósea se reduce? Claro.
sobre todo en la zona del molar, muchas veces, por eso la extracción, o sea, la exodoncia, sacar la pieza, es muy importante que sea traumática. ¿Qué quiere decir? Que se conserven las 4 paredes. Nosotros tenemos 4 paredes en el hueso que sujetan a cada pieza dental. Si nosotros hacemos una extracción con el objetivo de extraer simplemente la pieza, vamos a romper la tabla vestibular, es decir, vamos a dejar si una de las tablas o más de una, y después para colocar el implante es más complejo. Después que estamos en la zona molar aquí, normalmente se reabsorbe el hueso mucho más rápido. Con lo cual el seno está cerca, después vamos a una técnica que se llama elevación de seno, y tenemos que elevar el seno, poner hueso, para tener hueso donde colocar el implante. Entonces eso puede pasar perfectamente lo que está diciendo. Totalmente. Es decir que de igual manera hay esperanza, ¿no? No, sí, siempre hay para solución. todos. Pero por eso cuando nosotros hacemos un implante inmediato por extracción, es decir, sacamos el diente y colocamos el implante, lo que hacemos es una extracción atraumática, es decir, sin que se partan las paredes, limpiamos bien y con eso también mantenemos el volumen óseo. Si usamos la técnica clásica, que es extraer, esperar 2 meses, perdemos mucho hueso. Totalmente. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar hoy y bueno, ya tuvimos otras charlas con el doctor César Blaires y lo bueno, además de toda su experiencia y de todos los títulos y toda la experiencia que tiene, es que busca la solución y encuentra la solución a ese problema que tenés vos. Entonces, este va a ser un programa que te va a gustar. Quédate ahí, vamos a hacer un corte y volvemos ya. Estamos con Antonio y con nuestro invitado, el doctor César Blaires, hablándonos de esto de implantes dentales, de cuando hay casos más difíciles, por decirlo de alguna manera, que ya le estuvimos comentando antes, Antonio. Totalmente. Y lo bueno acá es que hay soluciones, es decir, que aquellas personas que por alguna razón perdieron un diente y dejaron por mucho tiempo, ¿no?, esa situación pasar, hay soluciones, es decir, que pueden recuperar esa funcionalidad que no es solamente para masticar alimentos, sino que para la vida en general es importante, incluso para vocalizar, ¿no? Sí, así es. Totalmente. Cuando un paciente tiene varias faltas dentales o inclusive totalmente, ahí tiene varios problemas para vocalizar, para deglutir, la autoestima. Muchos pacientes que dicen, yo no me quiero poner esto, tengo mucho miedo también. Aparentemente tenemos la sedación consciente, hacemos la cirugía completa, superior e inferior, en una sesión. El otro día me decía una señora, tenía un presupuesto de que tenía que quitarse un diente superior inferior, es decir, un diente que le salió de más, y le preocupaba porque le molestaba y tenía la boca muy mal. Y digo, lo que tenemos que hacer es un tratamiento completo. Claro. Y en otro lado le dijeron que no se le puede sedar y hacerle todo eso con una barbaridad. Pues hace 15 años que llevamos haciendo la cantidad de bibliografía científica que hay que demuestra que se puede hacer. Y yo le dije, hacemos la sesión, te sacamos tu supernumerario y también te colocamos el implante. Claro. Porque no tiene sentido hacer una sedación para sacar un diente que vamos a dar 10 minutos, porque no vamos a tardar más. Y ahora gastarte un dinero, después otra vez esperar la recuperación, porque te va a molestar, y después someterte a una cirugía que al final va a ser la misma molestia de todo lo que te hicimos, te vamos a hacer con una sola pieza. Entonces eso también es muy importante en la capacitación del profesional. La capacitación del profesional. Si un profesional a todo lo que le decís te dice que no, son muchas puertas cerradas. Hay que buscar soluciones. Y siempre que esté amparada por la bibliografía científica, y en este caso cuando nosotros hacemos sedación viene un anestesiólogo que nos ayuda, que no es que yo hago la sedación con óxido nitroso, sino que viene el anestesiólogo, con lo cual el respaldo profesional es mayor también. Y para mí es lo mejor. Sí. Yo que soy re miedosa, el doctor me atendió y sedación. Yo no quería ni saber que estaba ahí.
Y después espectacular. Claro, porque es como dormir la siesta. Claro. Porque realmente uno duerme, queda dormilado, pero como es consciente. Además, una droguita que da gusto, estás feliz, estás ahí, te despertás feliz y ya hizo todo. Relajado. Sí, el objetivo es bajar el nivel de tensión. Sí. Entonces, el paciente realmente duerme y no se acuerda de nada. Sí. El paciente está conversando, porque muchas veces decimos, abre un poquito más la boca, movete más a la izquierda, más a la derecha. Y el paciente hizo todo eso y no se acuerda absolutamente de nada. Eso es lo bueno. Y obviamente no tenés esa tensión, porque muchas veces te duele por el miedo que tenés y ya te vas así a abrir la boca y escuchar un ruidito y ya, yo por lo menos, ¿verdad? Soy así. Sí, no, eso no le pasa a casi y entonces, todo el mundo. bueno, para mí eso fue espectacular, le recomiendo a todo el mundo y además con un anestesiólogo. Claro. ¿Verdad? O sea, no es ahí nomás que te ponen algo, no, hay un médico ahí que te está atendiendo, entonces vos estás más que tranquilo. Sí, nosotros tenemos todo el equipamiento como un sanatorio, tenemos desfibrilador, tenemos la pantalla multiparámetro que marca tensión, azúcar, saturación de oxígeno, o sea, todo completo tenemos, o sea, como un sanatorio, igual que un sanatorio, está totalmente equipado. Pero justamente hay que prever cualquier tipo de complicación. Tenemos 3 balones de oxígeno gigantes por cualquier problema, en fin, y toda la medicación que el anestesiólogo trae, lógicamente, para cualquier tipo de complicación. Pero la sedación consciente es muy segura justamente porque el nivel de sedación no es profundo. O sea, el paciente siempre está consciente. De hecho, hay veces que el anestesiólogo baja el nivel de sedación cuando ve que el paciente se queda muy profundamente dormido y le hablas y es que no responde, o sea, está durmiendo. Entonces, baja el nivel y el paciente vuelve otra vez a estar más despierto y nos puede ayudar, porque a veces necesitamos que nos ayuden, ¿no? Totalmente. Entonces, así. Sí, eso es muy importante y además brinda esa tranquilidad. Exactamente. Y se trabaja como se debe trabajar. Sí. Tenemos materiales para compartir con la Muy gente. bien. Vamos a este que trata justamente sobre qué puede causar la pérdida de hueso dental. Veamos. ¿Qué puede causar la pérdida de hueso dental? Cuando se pierde uno o varios dientes, el hueso maxilar deja de recibir estímulos y comienza a reabsorberse. Condiciones como la osteoporosis y la diabetes pueden debilitar el hueso, aumentando el riesgo de pérdida ósea dental. La periodontitis avanzada destruye el tejido de las encías y el hueso que soporta los dientes. Los golpes fuertes en la boca pueden dañar los dientes y el hueso subyacente. La presión constante de las prótesis removibles puede acelerar la reabsorción ósea. Sí. Una pregunta habitual es, si tengo osteoporosis no me puedo poner el implante. Sí te puedes poner. Si tengo diabetes tampoco, porque va a fracasar todo. No tiene por qué. Un paciente que tiene diabetes, sobre todo la influencia principal es en cuanto a la cicatrización. Nosotros siempre al paciente le damos una pastilla coagulante, ácido tranexámico, para disminuir el nivel de sangrado, con lo cual también disminuimos la inflamación y también el nivel de cicatrización es mayor. Entonces, todo tiene su protocolo o todo tiene su forma de hacer para evitar complicaciones. Después ahí dice también, la osteoporosis hablamos, con el tiempo, si un paciente tiene prótesis removible, es cierto que la prótesis removible en zona totalmente déntula, lo que hace por esa presión acelera la reabsorción. De hecho, cuando nosotros hacemos una prótesis, un provisorio, no colocamos una prótesis removible, que antes se colocaba y se sabe que favorece la reabsorción ósea del implante recién colocado y puede hacer fracasar el implante. Es increíble porque se supone que la presión es mínima, pero al presionar la encía interfiere también en el hueso. Qué buen dato. Y esa pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? ¿Por qué se genera la pérdida de hueso dental? En los adultos mayores, por ejemplo, Sí. ¿también ellos pueden realizarse este implante sin problema alguno? Sin problema. Hay que ver cada paciente como alguien especial, lógicamente, individualmente. Hay que ver el hueso que tiene y a partir de ahí determinamos qué técnica vamos a usar. Pero por el hecho de tener 80 años, ya, ¿para qué se va a hacer eso? No. Si el paciente tiene una calidad de vida, el paciente está contento, el paciente todavía tiene una vida social, mastica bien los alimentos, ¿por qué se le va a negar
que tenga su dentadura correcta y pueda comer perfectamente, no tiene por qué. Además, te puede llegar a sorprender la calidad del hueso de algunos adultos mayores, doctor, que usted contó alguna vez. Muchas veces pasa que el adulto mayor tiene un hueso muy duro en comparación con muchos jóvenes. Inclusive le faltan menos piezas y el hueso es súper blando. Tenemos que hacer injertos en un joven muchas veces más que en un adulto. Y eso es por el tema de la alimentación de antes, ¿verdad? Que era obviamente más natural y mejor. Efectivamente. Y no tenemos muchas veces esa pérdida de hueso que encontramos 1 milímetro al seno, 1 milímetro, encontramos 7, 8 milímetros, 10, o sea, eso es muchísimo hueso, una cantidad exagerada. Muchas veces, aunque sean portadores de prótesis completa, no se ha producido esa reabsorción tan rápida por la edad que tienen. Claro. Bueno, y ahora veamos este siguiente material, por favor, señor director. Adelante. Hueso particulado para casos de expansión y regeneración ósea. Se utiliza para expandir el hueso cortical, que es el más denso o de mayor dureza. Se realiza esta técnica porque el hueso disponible es de mínimo 1 milímetro de ancho, consiguiendo aumentarlo hasta 5 milímetros, logrando así el hueso necesario para colocar los implantes dentales con seguridad. Este sería el hueso particulado. El hueso particulado puede ser de 0,5 o de una micra. Esto es lo que muchas veces en muchos consultorios le dicen: te vamos a hacer un injerto y te pones esto. Esto no es un injerto. Esto es como el hueso particulado, se usa para regenerar o para hacer espacios vacíos con un defecto, pero tiene que estar contenido, tiene que haber 2 paredes y se rellena. Después vamos a explicar lo que es la técnica en sí de la regeneración, pero para adelantar, ¿dónde podríamos poner hueso particulado? Cuando hay un espacio como este. Aquí no podemos poner hueso particulado porque se caería. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Te hacen la incisión, aquí hay un hueso muy fino, como vemos aquí, y te ponen el hueso particulado aquí y suturan. Ese hueso se va a reabsorber, porque no tiene ninguna cavidad con hueso cortical, es decir, un hueso duro que contenga. Entonces se va a perder. 20 cirugías que le hagan, 20 cirugías va a ser lo mismo, porque aquí ya hay que poner hueso en bloque, que después hablaremos. Aquí cuando tenemos este espacio, ya sea porque extrajimos una pieza, sacamos una pieza, queda normalmente un hueco muy grande, colocamos el implante y ahora este espacio que hay se va a formar naturalmente con el coágulo, pero si colocamos hueso particulado, aceleramos la formación de este hueso, lo compactamos y en 3 meses está totalmente cerrado, con lo cual no tenemos que esperar 6 meses, que es lo habitual. Entonces, esa sería la ventaja del hueso particulado: rellenar cavidades o espacios después de una cirugía, después de una expansión, después de una extracción, y acelerar la formación de hueso. Notable realmente. Y eso lleva un tiempo de 3 a 6 meses entonces, Con ¿no? 3 meses es suficiente, pero como te digo, nosotros tenemos que tener una cavidad, o sea, tenemos que tener algo que contenga el hueso. Si nosotros tenemos el hueso, o sea, la pared, como vemos aquí en esta expansión, vemos que hay una pared de fuera vestibular y de dentro palatina. Cuando rellenemos esto con hueso, que le colocamos suero, esto se va a llenar de hueso hasta arriba. Ahora suturamos, el mismo coágulo va a formar el hueso, pero ahora que tenemos ya hueso particulado, se va a formar mucho más rápido. Y no hay que esperar 6 meses, con 3 meses es suficiente. Aceleramos la formación. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Y es de mayor calidad también el hueso. Sí. Una solución. Sí. Ya la solución a uno de los problemas que se habían presentado acá. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta le voy a pedir al licenciado Antonio Daney, nutricionista, que nos diga qué tipo de alimentos sí o sí tenemos que comer para tener los huesos más fuertes. Y el doctor va a seguir hablando, por supuesto, de todo este tema. Volvemos ya.
con el doctor en casa, estamos aprendiendo muchísimo con el doctor y bueno, Vivi, respondiendo a tu consulta, hay que consumir alimentos que aporten calcio, vitamina D también, porque la vitamina D es necesaria para la fijación del calcio en el hueso, eso es fundamental, hay que tomar sol, ¿no? Para el efecto, para que se metabolice esa vitamina D. Una vitamina muchas veces olvidada es la vitamina K. La vitamina K ayuda en este caso a la generación de una proteína que es la osteocalcina, que también ayuda a la fijación del calcio en el hueso. En cuanto a alimentos, bueno, 3 porciones de lácteos por día ayudan y mucho. Puedes consumir, Vivi, un pote de yogur, un vaso de leche y una feta de queso y con ello vas a estar recibiendo la cantidad de calcio para un día. Fantástico. Gracias, Lick, Cuando por ese datito extra acá, ya que estamos hablando de implante de hueso, los problemas y de todo. Bueno, vamos a tener la salud entera. Pero, doctor, también me dijiste alguna vez que una persona puede tener osteoporosis, qué sé yo, en la cadera, en el brazo, en la pierna, pero sin embargo sus cositos, como es su diente, Sí, no es su diente, perdón, los hueso huesos mandibular pueden estar bien. Los maxilares pueden estar bien, sí, efectivamente. Por eso lo primero es una radiografía panorámica para valorar el nivel de Ahí hueso. se ve. Volviendo a lo que decía el licenciado, lo de la vitamina D es muy importante en los huesos también para el nivel de implantología. ¿Por qué? Post pandemia se han hecho varios estudios, todo atribuible a la vacuna, porque la vacuna se ha demostrado que no es tan efectiva como decían y tiene muchos efectos secundarios. Hay una casuística de 5.000 casos ya en Europa. Esto es algo nuevo en donde ha aumentado el índice de fracasos de implantes puestos sin que sea un caso complejo de lo que estamos hablando. Y se ha producido un fracaso del 30% y no se sabía por qué. O sea, comenzó a estudiar vitamina D baja, la fosfatasa alcalina baja. La fosfatasa alcalina baja es la que tiene que ver con el hueso medular. O sea, nosotros tenemos el cortical, que hablamos antes, que son las paredes, sí, y el hueso medular, lo de adentro, que influye también con la formación muchas veces la osteoporosis, pero en este caso le están atribuyendo también a la vacuna porque es todo post pandemia. Entonces, ¿qué medicación se aplicó? Pues la vacuna. Ay, Entonces, doctor, todos le culpan a la vacuna. Ahora déjame colocar, yo soy pro vacuna. Pero yo te digo los estudios que hay después del COVID. Con la vacuna del COVID, no otra vacuna. ¿Qué pasa? Esa fosfatasa alcalina se ha reducido tanto que es que cuando colocamos un implante, el proceso de osteointegración no se forma. Y se forma una fibrointegración y el implante fracasa. Si encima tiene baja vitamina D, peor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se está haciendo? En muchos casos ya hay un protocolo de antes de colocar el implante, si el paciente es totalmente desdentado o tiene osteoporosis, se le manda un periodo de 3 meses para subir la fosfatasa alcalina y que tome vitamina D. Se le vuelve a analizar y ahí se le colocan los implantes. O si hubo un fracaso masivo sin explicación, se procede a ese protocolo. Eso es lo último que se está haciendo y es interesante. Totalmente, doctor. Es decir, que también el paciente va con unos estudios de laboratorio también antes de realizarse estos implantes. Sí, en este caso sí pasa, porque lo habitual no es eso, pero en Europa sí se ha visto, en Sudamérica no tanto, pero en Europa sí se ha visto que es exagerada el fracaso y se ha hecho ese estudio justamente para ver por qué, porque no es normal que pase eso, ¿no? Así es. Bueno, y ahora tenemos otro material que queremos compartir con todos ustedes y el doctor nos va a explicar y habla del hueso en bloque para injertos. Hueso en bloque para injertos heterólogos. Se utiliza cuando no hay hueso en altura y o anchura o cuando falta hueso en alguna de las paredes donde se colocará el implante. Se puede poner con diferentes técnicas, como la llamada tienda de campaña, donde se sujeta el injerto con tornillos de titanio y se difiere la colocación de implantes a los 6 meses. También se puede colocar directamente el injerto con el implante como soporte, colocado como tornillo de sujeción, evitando la espera de 6 meses y una segunda cirugía. Un ejemplo, si vemos aquí vemos que ha perdido una pieza, lo que decía antes, y solamente por perder la pieza hay aquí ya una curvatura. Al tomar la radiografía lo que vimos es que es mucha más encía
que hueso, que eso pasa muchas veces también. El paciente piensa que tiene hueso porque está alto. No, vimos que el hueso está aquí abajo. Entonces, en ese caso, digamos la otra técnica que se llama también elevación de seno, no teníamos suficiente hueso para hacer una colocación del implante sin elevar el seno. Y también decidimos hacer un injerto en bloque. Esto es un injerto en bloque. Esto sí es un injerto. Esto viene preparado, puede ser porcino, bovino o equino. El equino es el que está funcionando mejor, porque el equino tiene una gran ventaja con el porcino o el bovino, que cuando se hidrata con suero se convierte como en una esponja que es fácil de manipular y recortar, y entonces el efecto se ajusta perfectamente en todas las paredes. El otro, el bovino y el porcino, es un poquito más duro y tenemos que modelar. Después podemos usar también injerto en bloque del mismo paciente, del mentón o del ángulo goníaco, del ángulo mandibular atrás. Pero le vamos a someter al paciente a esta cirugía, y cuando hacemos eso, esa transformación de ese injerto en algo útil es bastante complejo, porque es durísimo. Es un injerto como una piedra. Entonces la tenemos que cortar, tenemos que darle forma, colocar unos tornillos, y sí, lo que decía antes, tienda de campaña se llama así, porque el tornillo es como un techito y después le cerramos con la sutura. En el medio, en ese hueso que queda en el medio, se puede usar hueso particulado del paciente o hueso particulado que mostramos antes. En esa técnica hay que esperar 6 meses. No se puede colocar el implante inmediatamente. Nosotros hacemos otra técnica, que es que con que tengamos 3 milímetros, colocamos este hueso particulado y atravesamos el hueso con el implante. Y se atornilla ya. Este hueso estaría unido al hueso del paciente, se atornilla y el implante sirve de soporte para el injerto, y a su vez se une en el hueso del paciente. Con lo cual, a los 3 meses ya está listo. Nos hemos ahorrado 3 meses de espera, y aparte la cirugía no falla porque ya está colocado el implante. Entonces lo que aceleramos es la unión entre el hueso en bloque y el hueso del paciente. Interesante. ¿Y qué pasa, doctor? Una pregunta. ¿El injerto adquiere la dureza del hueso original, o es más duro el injerto? No, incluso? Igual. Cuando se termina de hacer lo que se ve, si hacemos un corte para ver, se ve el hueso que continúa. O sea, era así cóncavo, y ahora tenemos un bloque de hueso. Queda exactamente igual. Porque el objetivo es que se transforme en un hueso cortical, o sea, duro. Clarísimo. Tenemos otro material para compartir con la gente, y trata sobre membrana de colágeno reabsorbible. Vamos a ver. Membrana de colágeno reabsorbible. Es un material utilizado para cubrir y proteger los biomateriales usados en la cirugía, como el hueso particulado o los injertos en bloque heterólogos, de origen bovino, porcino o equino. La membrana se reabsorbe a los 3 meses de su colocación. Esto sería para proteger el injerto que colocamos, ya sea en granos o en bloque. Esta es una técnica clásica. Nosotros ya hace años que no colocamos la membrana, y funciona exactamente igual. Hay muchos estudios que también avalan eso. Lo importante es que el injerto esté bien posicionado, y que la sutura del tejido blando, del colgajo que se llama, esté bien posicionada también y no se abra. Con eso no tiene por qué fallar. Pero si uno quiere, puede colocar la membrana. El problema de la membrana es sujetar la membrana sin que se mueva, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces ya hay que colocar unas chinchetas, como unos clavitos chiquititos, y ya una cirugía más compleja. Después suturar, después esperar 6 meses, después complicamos la técnica bastante. El postoperatorio es peor. En fin, no ganamos nada colocando ahora mismo con los materiales que tenemos. Hace muchos años, cuando solamente se hacía injerto autólogo, es decir, del paciente, ahí sí es obligatorio, porque cuando usamos injerto del paciente, la mínima comunicación con saliva infecta el injerto y fracasa el injerto. Pero con este tipo de materiales no es así. Es otra ventaja también que tenemos. Y ahora hay algo que te va a encantar, Antonio, también, porque sí, son todas cosas nuevas que estamos viendo. Es esta técnica de regeneración y expansión ósea. Para mí es lo mejor que aprendí con el doctor. Vamos a ver. Técnica de regeneración y expansión ósea.
consiste en ensanchar el hueso con unos expansores. Con esta técnica se consigue ganar hueso en sentido vestíbulo lingual, es decir, de afuera hacia adentro. Pasamos de anchura ósea de 1 milímetro a conseguir unos 5 milímetros para poder hacer la cirugía de implantes, ya que es necesario un grosor mínimo de 4 milímetros. Este es un caso que tenemos mucha altura, pero nada de anchura. Entonces, este es un implante clásico de 4 milímetros. Si colocamos los implantes, van a quedar los implantes en el aire. Entonces este caso va a fracasar. O sea, al principio va a quedar soportado por la misma rosca del implante, pero va a fracasar. Tenemos una opción, colocar un injerto en bloque por fuera y otro por dentro, con lo cual es muy compleja la solución. Si por el contrario hacemos una expansión, es decir, pasamos de 1 milímetro a 3 o 4 milímetros, como se ve aquí, podemos colocar los mismos implantes y este espacio, como ya hablamos antes, lo rellenamos con hueso particular. ¿Cómo se hace esto? Se hace un corte en el hueso con una fresa que se llama piezoeléctrica o con una fresa normal de toda la vida. Separamos el hueso con una especie de destornilladores, que es algo parecido a esto, pequeños. Esos son los expansores. Vienen de 1 milímetro, de 2, de 3, de 5, en fin. El objetivo es colocar aquí el más fino y vamos ensanchando, colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos, ensanchamos hasta que pare, hasta que haya resistencia. Colocamos el otro y así vamos ensanchando. Dejamos que actúe unos 3 minutos y cambiamos de posición. Es decir, este de 1 nos pasamos aquí, el de 2 aquí, y así vamos consiguiendo que se ensanche. Una vez que conseguimos que se ensanche todo el hueso, ahí colocamos los implantes. Y después el hueso particular para rellenar. Y hemos pasado de una técnica súper compleja de injertos o que no se podía realizar a una técnica que se hace en la misma sesión y se colocan los implantes de forma simultánea. Excelente. Y el paciente feliz. Claro, porque en una sesión sale con el problema resuelto. Totalmente. Así es. Así es, fantástico. Sí. Bueno, y nos indican que tenemos que hacer un corte. Brevísimo, pero enseguida volvemos acá con más El Doctor en Casa. Te dijeron, no, tus huesos están muy chiquititos, prácticamente ya no te vas a poder poner implantes, o tenés osteoporosis en algún lugar del cuerpo y vos pensás que por eso ya no vas a poder ponerte implantes si los necesitas. Acá te estamos contando, o sea, el doctor César Blay te está contando que prácticamente todo es posible. Seguimos viendo otros materiales. Vamos a compartir este material también, porque el doctor nos explica súper bien. Pero básicamente, doctor, siempre se puede poner implante. Y un detalle importante, muchas veces es más difícil rehabilitar un diente, o sea, te falta uno en la parte posterior y no tenés hueso y hay que hacer elevación de seno y se nos puede complicar, a una rehabilitación cuando tenemos opciones de movimiento, de buscar hueso en otra posición, colocar implantes angulados, usar todas estas técnicas. Eso también quiero decir, porque claro, es uno solo, pero a veces justo no hay nada de hueso. Es más complicado. Es más complicado, hacemos la elevación. Pero se puede hacer. Se puede hacer, pero me refiero a que muchas veces, a veces se nos complica algo que supuestamente es muy sencillo, claro, que es un implante. Claro. En la zona posterior, en la zona anterior no hay problema. Así es. Mencionaste, doctor, elevación del seno maxilar, y precisamente el material que viene a continuación es ese. Veamos. Elevación del seno maxilar atraumática. Se eleva la membrana del seno maxilar con el mismo implante o con dispositivos específicos para dicho fin. Se puede poner hueso particulado o no, dependiendo de la técnica.
no es necesario abrir un espacio lateral al seno maxilar. La traumática sería esta zona que tenemos el seno maxilar, que es una cavidad neumática donde tenemos la mucosidad, en fin. Eso no debemos de perforar. Si nosotros tenemos una altura, hay 4 tipos de clasificación de seno. El seno tipo 1 sería el que tiene un montón de hueso, 6, 8 milímetros. 10, el seno tipo 2 tendría unos 5 milímetros, el seno tipo 3 tiene 2 milímetros y el seno tipo 1 tiene 1 o 0,5 o no tiene nada. Entonces es el que está indicado para hacer de 3 a 0, está indicado para hacer una elevación. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos el implante, primero el implante no va a tener donde agarrarse y va a fracasar, se va a bailar, hoy va a estar muy duro y mañana se va a caer a la semana. Y segundo, si no elevamos la membrana, que aquí estamos viendo, membrana sin elevar, elevada y membrana sin elevar, vamos a perforar y vamos a contaminar esa zona que tiene mucha mucosidad. Bien, cuando nosotros hacemos un seno tipo 1 o 2, que decimos que tenemos 6 milímetros, no hace falta elevar la membrana por una técnica lateral, sino que directamente con la colocación del implante. Hay dispositivos con suero salino que se va elevando la membrana y se coloca el hueso particulado, como ya dijimos antes. Y este hueso por sí va elevando la membrana, se quita el implante, se coloca el hueso y se va atornillando, se va haciendo esa presión y eleva la membrana. Lo máximo que se puede elevar son 3, 4 milímetros. Hay estudios de gente que dicen que han hecho 8 milímetros. Es muy difícil porque la membrana mide 1 milímetro y es muy blanda y se rompe. Con 2, 3 milímetros es suficiente. Después se rellena con hueso esa pequeña elevación y se coloca el implante. Eso es fácil y eso no requiere más complicación. Se puede hacer inclusive sin incisiones. Ya tenemos la otra que tenemos que elevar la membrana. Ahí tenemos que abrir esta ventana que vemos aquí para llegar al seno. El seno es totalmente vacío. Elevamos la membrana o hacemos una técnica que se llama Cadwell Loop, que es quitamos totalmente la membrana, que es lo que yo casi siempre hago porque al final tardamos un tiempo en elevar y si se rompe no se puede suturar. Limpiamos todo, llenamos de hueso particulado, colocamos una membrana, la que hablamos antes. Aquí sí usamos la membrana reabsorbible, para que el techo del seno esté protegido. Rellenamos con hueso. Si es muy grande el defecto y hay poco hueso, hay que esperar 6 meses que ese hueso se endurezca y después colocamos el implante. Si por el contrario tenemos 3, 4 milímetros, podemos hacer la colocación simultánea del implante a la elevación de seno traumática. Es un poquito compleja la forma de hablar, pero en definitiva lo que estamos ganando es hueso donde no había hueso, sin hacer un injerto en bloque, que también se puede hacer un injerto en bloque en ese lugar antes, pero el problema es que cuando tenemos esto recto, el injerto va a sobresalir y va a crear una eminencia que va a quedar feo, porque estéticamente te van a quedar unos dientes muy abajo y esto muy arriba. Solamente hacemos cuando hay una concavidad, hay una curvatura, ahí sí el relleno tiene sentido. Bueno, ustedes saben lo que es spoiler, ¿verdad? Cuando ya te cuentan el final de algo, ¿verdad? Bueno, y el doctor ya nos contó todo lo que viene ahora. Elevación de seno maxilar con ventana lateral. Eso. Adelante. Elevación del seno maxilar con ventana lateral. Se abre una ventana lateral en el hueso hasta llegar a la membrana del seno maxilar. Se eleva con instrumental específico, se rellena con hueso particulado, se coloca el implante y se vuelve a cerrar la ventana. Pero hay una cosa que es importante que nosotros estamos empezando a hacer, sí. Una técnica que tenemos ya varios trabajos que lo vamos a presentar, que es en vez de colocar el hueso particulado, vamos a colocar un injerto en bloque. Es decir, ¿qué queremos con esto? Tenemos ya varios casos y van bien. Queremos que se una el hueso cortical al hueso cortical del injerto, con lo cual tenemos un doble hueso, bastante más macizo que ese hueso particulado, que rodea al implante, pero no es tan duro. Cuando colocamos esto, estamos usando doble hueso, y ahí sí, aunque tengamos poco hueso de soporte, mínimo 2 milímetros,
este injerto agarra muy bien porque tiene donde apoyarse. Se apoya en el hueso del paciente y se apoya en el injerto. Espectacular, me Y parece. queda mucho mejor. Y también le ponemos Y más rápido, ¿verdad? más rápido. Tenemos que hacer la ventana lateral. Sin ventana lateral no sí, podemos. Sí. Pero directamente un caso complejo lo resolvemos mucho más rápido. De otra forma, tenemos que esperar a ver 6 meses, si a veces Es entramos. un tamaño real. Esto es una boca real. ¿Y qué tamaño de hueso tenés que poner ahí? Con el ¿con hueso ese se puede poner, cuadradito? así se puede, de sobra. ¿Con ese solo? Sí. Así puedes poner o así. Claro, porque tiene que ser solamente donde está el implante. Normalmente colocamos así. Ajá. Así es más difícil porque queda muy fino, ¿eh? Y ese se moja y se hidrata, moldea, ¿verdad? se hidrata, queda como moldeable, agarrar una tijera. En este caso no, porque queremos rellenar todo. Claro. Se quedaría así exactamente. Antes perforamos el injerto con la fresa y ya después colocamos le haces un agujerito al le injerto hacemos y un ahí agujerito. le pones colocamos el insert. injerto en la posición, pasamos con el implante y perforamos también a su vez. Entonces atornilla Claro. al hueso y al injerto. ¿Qué pasa, doctor, si el paciente necesita ambos lados, ¿no? Sí, se puede hacer. ¿En simultáneo? Se puede hacer en simultáneo. Si es con carga, con colocación de implante, es mejor que no. Pero también se puede hacer, porque muchas veces nosotros hacemos una rehabilitación completa y tenemos que hacer. O sea, no le vamos a hacer la mitad y dentro de 6 meses la otra mitad. Se le Pero hace siempre completa. es con carga implante o por qué vas a hacerle. No, me refiero que cuando tiene los dos lados al final va a comer el paciente. Claro. Entonces se le hace completo, no hay por qué diferir. Sí. Ahora si justo le falta una pieza, entonces ahí igual solamente hacemos un lado y después el otro. Pero cuando en la rehabilitación sí es bueno hacer los dos lados. Clarísimo. Qué interesante, realmente. Y con esto mejora la calidad de vida de la gente desde todo punto de vista. Claro, lógicamente la diferencia es muy grande porque de pasar a decirte que tenés que aguantarte con tu paladar porque vos no tenés hueso y no se puede hacer absolutamente nada a decirte que tenemos esta técnica. Al final hay varias técnicas y que, como siempre le digo también al paciente, los casos complejos hay que tener paciencia porque en un 98% de los casos se colocan los implantes y no fracasa ninguno, pero hay un 2% que fracasan. Nosotros volvemos a hacer la cirugía y no se le cobra al paciente. Pero está dentro de nuestro trabajo, o sea, es lo que estamos acostumbrados. No es un fracaso de que la técnica está mal o el trabajo está mal realizado. Es una respuesta del cuerpo a esa colocación de esos implantes porque ese hueso no es bueno. Entonces por eso fracasan tanto en la parte superior. En la parte inferior es raro que fracasen. Fracasan también, pero un 0,5 es rarísimo. Sí, arriba es más difícil. Arriba es donde más, y sobre todo en la parte posterior, después del canino aquí, esta parte, donde está hablando del seno. Esa es donde solemos tener poco hueso, poca estabilidad, y entonces fracasa. ¿Qué solemos hacer también? Lo que dije ya antes, colocamos un implante en la apófisis pterigoide. Entramos así y salimos así. Aquí hay hueso también, la apófisis pterigoide, y colocamos un implante angulado. Y muchas veces con eso es más que suficiente. Lo bueno es que primero que cada paciente es diferente, no porque, no sé, a mí se me cayó el diente en el mismo día que a vos y después de 3 años me voy, mi hueso va a estar diferente que el hueso de la otra persona. O sea, eso no tiene nada que ver. Eso primero. Y segundo que, como estamos viendo en el programa, todos los problemas tienen algún tipo de solución. Sí, y como digan, los casos complejos son así, hay que tener paciencia. Claro. No es magia lo que hacemos, sino una técnica, tiene su eficacia que es alta, pero 100% no existe. El que te prometan 100% miente directamente. Hay complicaciones, lo importante es resolverla y darle solución al paciente. Y que usted da garantía también. Claro, nosotros damos garantía y nosotros siempre lo que queremos colocar mínimo son 6 implantes, porque por experiencia 8 es lo ideal. Yo a veces, ayer por ejemplo un paciente que era muy complejo, le dejamos en ese caso que normalmente no solemos hacer, le coloqué 11 implantes, que normalmente tampoco suele hacer, pero le dejamos todos los implantes enterrados, es decir, con sutura y que no se vieran, y le dejé 3 meses sin prótesis. Le dije, tenés que aguantar porque tu hueso no da. Ayer descubrimos todos los implantes y están perfectos todos. ¿Por qué? Porque pero eso en ese caso. En ese caso, no es que vos te quedás 3 meses sin sí, pero por diente. eso explico, son casos complejos. Sí. Si ese paciente le colocamos una prótesis provisoria, aunque mastique blando, va a presionar ese hueso que no es bueno. Ya. Entonces ahí tuvimos que hacer la técnica clásica.
Entonces, en ese caso sí, con implantes monobloc, pero con el sistema clásico quirúrgico. Y están los implantes perfectos y nos tomamos la impresión y la semana que viene le colocamos la prótesis. Ay, qué felicidad ese paciente. Claro, pero por eso hay que explicarle al paciente que tomamos diferentes decisiones según el caso del paciente. La parte inferior del primer momento tiene su prótesis provisoria. Claro, Y por abajo, ¿por qué? Y por lo mismo, porque el hueso de abajo es muy duro. Es impresionante, tenemos que ir al corte, pero ¿cómo el tener una dentadura completa cambia no solamente la parte de salud que sabemos, ¿verdad? De la alimentación, del bolo alimenticio, de poder morder bien, pero la autoestima de la persona? O sea, si tenés un diente manchadito nomás y ya te vas al odontólogo y te pone y te hace una cosita y te queda el diente bien, ahí ya te querés reír todo el día. Claro. Y te imaginás si tenés problemas de falta de diente. Es maravilloso el cambio que se da, doctor. Sí, normalmente el paciente rejuvenece 10 años de entrada. De entrada, 10 años y después la autoestima, lógicamente, es totalmente diferente. Tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Si les parece, a la vuelta estamos con las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales para nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, seguimos acá en El Doctor en Casa, nosotros conversando, por supuesto, con el doctor, nuestro invitado. Y bueno, también es el momento interactivo, Vivi. Así es, hemos recibido varias consultitas. Esta es la primera pregunta que el señor director va a poner en pantalla. ¿La calidad del hueso en la boca varía de acuerdo a la edad? Sí, varía de acuerdo a la edad, pero como dijiste antes, a veces un paciente con una edad avanzada puede tener mejor calidad ósea que un paciente joven por la alimentación, los hábitos. El maxilar superior siempre el hueso más blando que el maxilar inferior, que es más duro. Así varía. Excelente. Hay otra pregunta de la gente. Veamos. Dice, ¿se debe tener algún tipo de cuidado tras la colocación del injerto óseo? Claro, siempre una vez que se coloca el injerto, pues eso no se puede masticar. No se debe masticar, no se debe de presionar, ni usar el cepillo de dientes, ni nada, porque están los puntos. Y ese es el cuidado. O sea, por eso no se puede. Si hacemos una rehabilitación, como preguntaste antes, bilateral, y hacemos 2 elevaciones de seno bilaterales, pues lógicamente también tiene que tener cuidado y no masticar por ese lado. Al principio, en los primeros 15 días al mes, cosas blanditas, puede comer todo tipo de caldo, pero nada duro. Asimismo, consultar con el nutricionista para que la alimentación líquida sea completa. Sí. ¿Cómo es una alimentación líquida completa? Pero no hace falta que sea líquida. Sí. Puede ser, por ejemplo, puede comer vamos a hablar de comida. Sí. Boriborí, soyo, locro, todo eso puedes comer. Chipaguazú. No, chipaguazú. No, chipaguazú también puede ser. Hay un poquito más de fibra, ¿verdad? Exactamente, por la fibra. Pero el otro, así, entonces puedes comer, como decía la señora, voy a comer tu título, comete un sollo, perfectamente puedes comer con tu carne molida. O sea, la alimentación, porque tampoco puedes descuidar tu alimentación, porque no puedes masticar algo duro. Sí, totalmente, ¿no? Y de repente ver la situación de cada persona, si hay necesidad de algún suplemento, algún módulo de proteínas de repente. Genial, fantástico. Bueno, me encanta tener nutricionista acá, qué gusto, Antonio, que nos contás todos los tips también para cada caso que se presenta acá. Vamos a ver esta siguiente pregunta. ¿Se debe realizar injerto óseo en toda la boca para colocar implantes dentales si el paciente es desdentado total? Buena pregunta. Pregunta. Muy buena pregunta, porque tengo muchos pacientes que le han dicho que tiene que hacerse eso y normalmente no hace falta. Como siempre digo, esta zona de aquí, tanto superior como inferior, siempre hay hueso. Podrá ser no ideal, pero hay hueso. O sea, siempre en esta zona podemos colocar implantes de 8 milímetros, normalmente, y de 10 y de 12 también. Porque esta zona están los arbotantes, está el canino, esta parte aquí, y aquí suele haber bastante hueso. Entonces aquí normalmente no se pone hueso. Si se pone hueso sería en la parte posterior superior. Y en la parte posterior inferior se puede colocar, pero
haríamos la técnica que hacemos nosotros, que llevamos el injerto con el implante. Entonces no hay que hacer esa cirugía tan cruenta y es más sencillo. Pero yo normalmente intento no poner, y en la parte inferior colocamos un implante 6, que también lo hay, de 6, de 8, y hacemos un bypass al dentario, es decir, el nervio está aquí y pasamos así, lateralmente, y no tocamos el nervio. Y evitamos ese injerto que muchas veces después dan problemas también. Perfecto. Doctor, queremos agradecerte la presencia, todo lo que nos enseñaste, el que hayas estado acá, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, doctor. Y bueno, recuerden que somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor. Así mismo, y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Fue una realización